Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva. Ya saben, hasta las 0:30 rige el sálvese quien pueda. Rige un momento para que vos te encuentres con la información, el análisis, un poquito de humor también, ¿por qué no? Hoy tenemos nuevamente un programón y no es para menos porque estamos navegando tiempos interesantes, diría Hobsbawm. Claro, tenemos en un ratito nada más acá sentada a Karen Tepp, candidata del peronismo renovado que incorporó a un sector de la izquierda en Santa Fe, pero además una mujer que viene haciendo política en el kilómetro cero de la Argentina narco, en Rosario. ¿Cuánto vínculo hay realmente entre el narco y la política? ¿Hasta dónde llega esa relación que en otros países directamente ya empezó a controlar resortes institucionales? ¿Hasta qué punto bajó por el Paraná ese nexo entre tipos como Fred Machado y diputados, ministros, secretarios, senadores, gente que parece que ahora tiene mucha familiaridad con este negocio prohibido? Lo vamos a conversar con ella en un ratito, pero vamos a hablar también de algo que conmueve al mundo. Hace un ratito nada más, Greta Thunberg, ya desde Suecia, hizo una conferencia respecto de lo que vivió al ser detenida en aguas internacionales cerca de Gaza. Justo mañana, es 7 de octubre, se cumplen 2 años de aquel atentado terrorista de Hamás que, por más sangriento, por más sanguinario, por más inhumano que fue, nunca pensamos que iba a desatar el genocidio que luego desató Israel sobre este pequeño pedazo de territorio. Bueno, vamos a hablar con el hijo de uno de los 3 argentinos que quedan detenidos allí en Israel y que en minutos, horas, quizás un par de días, serían deportados, como ese primer contingente que incluía a la activista sueca, la joven activista sueca contra el cambio climático. A 2 años de aquel 7 de octubre fatídico, Israel va a deportar a unos 450 activistas por la paz que fueron en veleros para intentar abrir un corredor humanitario. Pero asistimos a un verdadero terremoto político en la Argentina. Tuvieron finalmente que bajar a José Luis Espert. Acá, la semana pasada, cuando recién había estallado el escándalo por la revelación en 2 diarios el domingo previo de los documentos que en la justicia norteamericana probaban un giro concreto de dinero de Fred Machado a José Luis Espert, Gaby Vulcano dijo, ¿y si se baja? Claro, venían coqueteando con esa idea incluso desde antes de que aparecieran esas pruebas, pero hay ahora un tembladeral institucional, porque no está asegurado todavía, y hoy lo va a detallar Lucía Isikoff en un ratito, no está asegurado que Santilli pueda quedar al frente de la boleta de la ultraderecha en la provincia de Buenos Aires. Claro, tuvieron que bajar a un tipo que figuraba entre los favoritos del presidente, a un tipo que además estaba al tope de la lista en el distrito más populoso del país, a un tipo que personalmente puso el presidente ahí y a un tipo que hace apenas 6 años aspiraba a ser presidente de la nación. A José Luis Espert le mostraron el facsímil del giro de este hombre con pedido de extradición de los Estados Unidos y él lo siguió negando. Le preguntaron 1 y 1000 veces por esa transferencia, por esos aviones, y él decía, no, una vez me llevaron, viste cómo es la campaña, alguien te ofrece un avión, te subís. Le mostraron que en la justicia argentina había acreditados 35 vuelos en los aviones de Fred Machado por todo el país, incluso uno que todavía tiene que justificar al exterior, que parece que fue a Perú, al mismo lugar del cual ahora extraditaron a Matías Osorio, uno de los responsables por el triple narcofemicidio que conmueve también a la opinión pública. Y él siguió diciendo que apenas lo conocía.
Resultó que Fred Machado era su armador político, no solo su financista. Era el que intentó que Marcelo Longobardi fuera el candidato a vicepresidente de Spert en aquel momento y que terminó conformándose con otro periodista de derecha, menos conocido, como Luis Rosales. Claro, a Spert lo bajaron porque era demasiado obsceno, demasiado pornográfico su vínculo con el narco. Pero Milei lo sigue bancando. Esto dijo anoche, cuando ya se conocía la noticia de que Spert ya no sería más candidato y, agrego yo, ya no tendría más carrera política. Así lo bancaba, escuchá. Bueno, me parece un gesto noble el del profe Spert, a la luz de lo que está ocurriendo. El kirchnerismo montó una operación. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto es muy típico del socialismo del siglo XXI. La franquicia local es el kirchnerismo. Y el problema que esto estaba causando, digo, usted sabe, yo no tomo decisiones con criterios utilitaristas. O sea, se hace lo que es correcto. O sea, yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Spert. Yo no tengo dudas sobre la honorabilidad del profe Spert, dice Milei, hoy entregado a un delirio musical, a un show, a una especie de orquesta sobre el Titanic, mientras su ministro de Economía pide auxilio en Washington. Bueno, dice que a la luz de lo que estaba ocurriendo, decidió aceptar que Spert no encabezara la lista. Claro, lo que estaba ocurriendo es que este fin de semana le acercaron encuestas donde perdía por 20 puntos Spert frente a Jorge Tayana, la elección de diputados en la provincia de Buenos Aires. Y no son buenas también las noticias que llegan de otros lugares, de otras provincias, donde también creían que ganaban y donde las encuestas encendieron todas las alarmas. Aún así, y saludando este gesto noble que vio en Spert, Milei dice que él no le habría pedido que renunciara. Escúchalo. Spert ha decidido apartarse del proceso electoral. Menos mal. Con todo respeto, menos mal. No, bueno, digamos, eso pues si no lo ponía en la situación usted, pedírselo. Bueno, yo, digamos, yo no lo eché a Spert, ni lo hubiera echado, porque yo sé que está siendo víctima de una operación. Sí. No lo eché a Spert ni lo hubiera echado. No dudo de la honorabilidad del profe. Claro, el vínculo entre Spert y Milei, que es muy añejo, que ha tenido sus idas y vueltas, está cosido por personajes como este barbudo que ven atrás del presidente. Él se llama Francisco Oneto. Fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires hace apenas 2 años, detrás de Carolina Píparo, que eran ellos los que representaban a la ultraderecha en esa elección para gobernador. Pero no solo eso. Él es el abogado de Fred Machado, o sea, quien defiende al empresario que tiene pedido de extradición de los Estados Unidos ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que definir, luego de un dictamen lapidario del procurador Eduardo Casal, que dijo, mándenlo a que lo juzguen como a su socia, que ya está presa, condenada a 16 años de prisión. Bueno, Oneto lo defiende a Fred Machado, a este señor, ahí con el pedido de extradición, pero también lo defiende a Milei en el caso Libra. Es el encargado de la estrategia judicial con la cual tanto el presidente como su hermana, la secretaria general de la presidencia, se defienden de las acusaciones de fraude que pesan sobre ellos acá en la Argentina, en paralelo al juicio que también se sigue contra ellos en Estados Unidos. Es importante esta cara, la de Francisco Oneto, para entender por qué Milei sigue bancando a Spert. Porque de algún modo, Oneto, Machado, Spert y Milei funcionan como piezas de un mismo dispositivo político. Claro, el que aparece ahora revalorizado como una especie
de sostén de Milei de acá hasta el 26 de octubre y mucho más después de las elecciones de medio término, es Mauricio Macri. Mauricio Macri ya le dio un espaldarazo decisivo en un principio a Milei cuando, bueno, en aquel famoso pacto de Acasuso, no solo lo recibió, se fotografió con él, sino que además, bueno, le brindó su apoyo a través de la que era en aquel momento la candidata de su espacio, Patricia Bullrich. Bullrich terminó integrada a La Libertad Avanza, hoy es la principal candidata en la ciudad de Buenos Aires, la candidata a senadora por la ciudad, pero después del 26 cambia todo. Después del 26 Bullrich probablemente sea senadora. ¿Le seguirá debiendo lealtad a Spert o jugará a dos puntas? Después del 26 de octubre va a haber un profundo cambio de gabinete, un reordenamiento en el cual Macri ya sabe que puede llegar a entrar con gente suya. No solo porque Milei necesita oxígeno político, también porque lo piden desde Estados Unidos. Estados Unidos es muy enfático cuando le exige a Milei que construya gobernabilidad, que recupere esas alianzas que le permitieron el año pasado aprobar leyes y que este año, al dinamitarse, no le permitieron aprobar ninguna ley. Es más, lo hicieron naufragar en más de 15 oportunidades con vetos que fueron rechazados, con proyectos de resolución y proyectos también de revisión de los DNUs que fueron bochados, en los cuales perdió en distintas votaciones, tanto en diputados como en el Senado. Esta semana va a seguir eso. Pero claro, Macri, que ahora volvió a Olivos, que ya tuvo al menos 3 reuniones presenciales con Javier Milei, le acercó una lista. Una lista de 15 personas que aspira a que se conviertan en funcionarios de alto rango del gobierno después del 26. Y lo que están discutiendo es eso, el timing. En un principio Macri decía, tiene que ser antes. Ahora se imaginan más bien un día después, en el cual, como presumen que no le va a ir bien al oficialismo en las elecciones, esto funcione como una especie de revitalización. El primer paso fue que se bajara Spert y que subiera Santilli, el hombre que quería a Macri como candidato a la cabeza de la lista en la provincia de Buenos Aires. Un hombre que también, ya a esta altura, tiene más lealtades con La Libertad Avanza que con Macri, pero que mantiene todavía los puentes hacia Acasuso. Claro, lo de Macri puede servir para que Milei le muestre a Estados Unidos que está recuperando esas alianzas, pero tampoco es garantía de demasiado. Y esto lo saben ambos. Milei, que prácticamente lo humilló a Macri en sus mejores meses a principios de este año, y Macri, que saborea la venganza calabresa como solo él sabe hacerlo, ¿no? Pensando también en los negocios que le puede llegar a habilitar Milei, desesperado por esa apariencia al menos de gobernabilidad. Macri sabe que el que tiene todas las de perder en este momento es Milei. Él tiene interlocución con un espacio del gran capital que también tiene terminales en los Estados Unidos, tiene llegada a los fondos de Wall Street, tiene mejor llegada que Milei a Donald Trump, pero sabe que el que se quemó, el fusible que probablemente vuele después del 26, Luis Caputo, el ministro de Economía, negocia un poco en nombre de ambos. Negocia en nombre de este segundo intento de la derecha de desterrar para siempre al peronismo o al populismo que se está derritiendo ante nuestros ojos. Y Macri es consciente también de que la realidad no es la de la atmósfera controlada del Movistar Arena. La realidad que le toca enfrentar a Milei es la de un aislamiento inédito, en el cual pasó inadvertido, pero volvió a mostrarse frágil en la ciudad de Santa Fe
el sábado por la mañana. Milei quería visitarlo a Rogelio Frigerio en Paraná, en Entre Ríos, pero tenía prevista una escala en Santa Fe donde se dio una situación muy particular. Esto que están viendo es un gazebo que habían montado apenas 3 familias de libertarios. A este de remera roja que ven en el medio es un miembro de una de ellas. 3 familias a las cuales Milei puso como señuelo para que los manifestantes, centenares de ellos que iban a repudiar la presencia del presidente, se dirigieran hacia ahí. Pusieron un gazebo, no está claro si ellos sabían o no que eran el señuelo para los manifestantes, y Milei apareció a más de 10 cuadras de ahí, en otro lugar, en un barrio más acomodado, donde estaba el hotel al que llegó directo del aeropuerto, para desorientar a esta movilización que, bueno, se había convocado para expresarle el descontento que cunde en esa ciudad con el presidente. Claro, lo que ustedes están viendo es lo que pasó. Estaba sin vigilancia, ese gazebo de la Libertad Avanza, terminó siendo barrido por la multitud. Se escucha lastimosamente cómo los manifestantes le dicen váyanse, váyanse, que no los van a terminar lastimando. Bueno, finalmente, por suerte no pasó nada, pero donde sí hubo represiones, donde realmente estaba Milei, estas son imágenes del periódico Pausa de Santa Fe, que muestra a la prefectura con un despliegue descomunal, como el que rodea al presidente en todos los momentos. La sola presencia de Milei en un lugar implica que alrededor se arman cordones, vigilancia, vehículos, este tipo de actitud por parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, ahí sí terminó habiendo detenidos. Milei apenas se pudo acercar al auto. Las 200, 300 personas que habían juntado con micros de los alrededores de Santa Fe ni siquiera llegaron a verlo. Y él terminó huyendo, como le había pasado en Corrientes, como le había pasado en Loma de Zamora, como le había pasado en todas las últimas ocasiones en las cuales quiso aparecer en público. Claro, esto es un síntoma de fragilidad que también detecta Washington, que también ven en la Casa Blanca que no puede aparecer en público el presidente. Y claro, Caputo, en ese contexto, está allá, está en Washington, casi que puso una carpita, hace 4 días que está allá, y apenas, por ahora, consiguió un par de fotos. Una es esta, la publicó hace un par de horas el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Yo no sé si vieron, es medio en un pasillo la foto, no parece haberle dado demasiada importancia el secretario del Tesoro, que está bajo fuego también por parte de la propia base electoral de Trump, los republicanos que dicen, che, vos le diste guita al tipo que bajó las retenciones a 0 para que China le compre la soja que no nos está comprando a nosotros. Claro, el revuelo que se armó hizo que Bessent empezara a aclarar que no es que le van a dar plata fresca, que por ahí le dan un canje de monedas, que no es mucho más que eso. Sin embargo, ahí está el ministro de Economía junto a Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, junto a Pablo Quirno, los mismos que en abril de 2024 volaron a Beijing para rogarle a China, para suplicarle a China que renovara el swap que había firmado bajo el kirchnerismo. Ahora habrá que anular ese swap para que Estados Unidos dé el suyo, porque es medio la condición desarmar todos los negocios con China. El problema es que de ese swap con China, por 20.000 palos, ya se usaron 5.000 en la época de Massa. Si ahora hay que cancelarlo, hay que pagarle a los chinos esos 5.000 palos, que no están. Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario, igual que Bessent, saludaron y publicaron fotos, pero no hicieron más que esto, tuitear y publicar las fotos de las conversaciones. Una excelente conversación con Caputo, dice Kristalina Georgieva que tuvo, sobre las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma. Trabajamos en colaboración con el Tesoro de los Estados Unidos y otros socios para promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. De prestar ni hablar, dirían en el barrio, ¿no? Parecen ser gestos de apoyo que esperan, sirvan en estos días para capear los 13 temporales que le quedan en cada rueda cambiaria a Caputo hasta las elecciones. ¿Por qué digo que son 13 temporales? Bueno, porque la verdad que
no para de sangrar reservas. El Tesoro no para de sangrar reservas. El Banco Central. Fíjate, esta es la banda de flotación del dólar. Se la vengo mostrando todo el tiempo porque la verdad que es lo que más elocuentemente muestra las expectativas del mercado. Los puntitos verdes que ven ahí son las cotizaciones del dólar futuro, todos afuera de la banda. O sea, el mercado da por hecho que después de la elección devalúan. Y eso a pesar de que el Banco Central ya apostó como 9.000 millones de dólares en el mercado de futuros a que eso no va a pasar. Si no, estarían muchísimo más arriba las expectativas de devaluación del mercado. Lo que ven en la línea roja es el derrotero del dólar oficial, que tocó la banda. Ahí tuvo que sacrificar 1.100 palos el Banco Central para defender esa banda de flotación, que bajó con el acuerdo con las cerealeras, que bajó con el apoyo de Bessent la semana pasada, pero que duró 2 días y que ahora nuevamente está ahí contra el techo de la banda y que no lo toca solamente porque el Tesoro está vendiendo a lo pavo para que no venda el Banco Central. Y está vendiendo los dólares que le dieron las cerealeras a cambio de que sacrificaron 1.540 palos de retenciones al bajarlas a 0. En total, de las cerealeras se compraron de los 6.000 palos que liquidaron de forma inmediata, a cambio, insisto, de que les bajen a 0 las retenciones, el Tesoro se compró 2.226 palos. El resto se lo compró el mercado. O sea, las cerealeras liquidaron y los argentinos ricos dijeron matanga. Dijeron, yo compro, campeón. Claro, de los 2.226 que se compró el Tesoro, la semana pasada vendieron 850 palos. Hoy en la City estaban revisando los números porque dicen que lo que habían inferido en realidad era menos, que al final tuvieron que sacrificar más. No es un dato público, esto es una locura, pero el Tesoro no avisa cuando vende. El Banco Central sí, porque está obligado por ley, porque son reservas, pero el Tesoro no. Esa plata que habían comprado supuestamente era para los vencimientos de enero de deuda. Y se la están fumando. 850 la semana pasada, 480 hoy. Más de 1.300 millones de dólares de los 2.226 que se compraron en esos 2 días de oferta por tiempo limitado. ¿Para cuántos días le quedan? Perdón, a este ritmo, ¿para cuántos días le queda? Para 2 días, ¿verdad? Claro, lo que estamos viendo es que el dinero se le escurre por las manos, se le escurre entre los dedos a Caputo. Y lo ven desde Estados Unidos, claramente. Este hombre que van a leer ahora, Mark Sobel, es un economista que trabajó en el Tesoro durante casi 4 décadas. Fue subsecretario adjunto de Política Monetaria y Financiera, 15 años. Fue representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario. Y hoy, a propósito de un artículo en el Financial Times que se tituló "Los traders argentinos de moneda drenan los dólares de Javier Milei", a propósito de esto, escribió lo siguiente: buen artículo, no hace falta ser tan astuto para vender un peso muy sobrevaluado al borde de una crisis. Trump y Bessent deben decirle firmemente a Milei que debe dejar flotar el peso. Sería irresponsable no hacerlo y aún más irresponsable entregar dinero estadounidense sin un compromiso de flotación. Cuando dicen compromiso de flotación, están diciendo devalueta. Sí, están diciéndolo elegantemente, pero están diciendo que Estados Unidos no le tiene que soltar plata hasta que no devalúen, para que dejen de saquearle las reservas tanto los traders como los argentinos de guita, que pueden comprarse dólares o que pueden viajar al exterior contra las reservas de Santiago Bausili. El Financial Times fue lapidario en el artículo que cita Sobel. Explica primero el rulo que hicieron los grandes jugadores comprando en el oficial y vendiendo en los paralelos, pero después cuenta en detalle cómo están desvalijando al Banco Central, cómo se está fugando, del mismo modo que se fugó aquel préstamo de 2018 del Fondo Monetario a Macri. Ahora la plata que le giró el Fondo Monetario en abril y la que amaga con girarle Bessent. Pero claro, advertencias como esta no caen en saco roto, están alarmando al establishment financiero estadounidense que dice, che, ¿a quién le vas a dar guita? ¿Qué es esto que están apoyando?
En el Banco Central se jactan de que los argentinos que están comprando dólares no se los están llevando de los bancos. Cancherean con que esos dólares se quedan en las cuentas de los argentinos, tanto cajas de ahorro como cuentas corrientes en dólares, y que por eso se mantienen computados dentro de las reservas del Banco Central. Harían mal en festejar demasiado esto, porque es lo mismo que pasaba en la época de Macri antes de que perdiera aquella primera vuelta de 2019. Claro, con Macri la imagen de los depósitos en dólares fue prácticamente la misma. Acá lo que ves es el incremento en 2024 de los depósitos en dólares, primero por el blanqueo, luego por la super cosecha. Llegan a ese récord de miles de millones de dólares en los bancos argentinos. Luego bajan, empiezan a bajar, la gente empieza a sacar los dólares a principios de este año y empiezan a subir nuevamente cuando en abril, con los dólares del fondo, liberan el cepo para las personas físicas. Claro, esas personas físicas están comprando dólares a lo pavo y los dejan en las cuentas, pero no sé por cuánto tiempo. Por ahora están ahí, pero ¿y si los sacan? ¿Qué pasa si los sacan? Ojo, porque lo que están festejando es que la corrida cambiaria todavía no se convirtió en corrida bancaria. Y no se convirtió en parte porque no avanzaron con la desregulación con la que quería avanzar Bausili, con la que quería avanzar también el ministro de Economía, Caputo, que era permitir préstamos en dólares al estilo de la convertibilidad. Si eso hubiese avanzado, la situación hoy sería muchísimo más grave. Por suerte no avanzaron. Por suerte los bancos hoy están a salvo de aquel descalce de monedas de finales de la convertibilidad. Los que no están a salvo son los deudores, que están hasta acá de deudas. Y esto surge de la propia información del Banco Central y se refiere tanto a la deuda promedio por persona como a la cantidad de personas endeudadas. Fíjate, esto lo publicó el Centro de Investigaciones Económicas del Banco Provincia sobre información del Banco Central. Es la deuda promedio por persona y la relación con los ingresos. Las personas endeudadas con el sistema bancario debían en enero del año pasado un promedio de 2 millones de pesos, de guita de hoy. Hoy, la persona promedio endeudada con el sistema financiero debe 3,7 millones de pesos por persona. Claro, esto engloba a todas las personas endeudadas con bancos, obviamente a la gente que debe muchísimo dinero, un préstamo hipotecario, por ejemplo, pero también a los que deben la tarjeta o un préstamo personal. Lo que refleja este gráfico es que la deuda funcionó como un pulmotor del consumo durante todo este año de ingresos planchados. Y fíjate cómo se nota en relación a los ingresos que en relación con el salario mediano o el salario promedio, cada persona tenía deudas equivalentes a 2 salarios a principios del año pasado y hoy tiene deuda por el equivalente a 3 salarios. Es la línea roja la que tiene justamente de este lado su escala. 3 salarios es lo que debe en promedio cada uno de los endeudados con el sistema financiero. Mirá el gráfico siguiente y vas a ver cómo aumentó la cantidad de gente endeudada por más de 200.000 pesos de hoy. Toda esta guita está puesta a pesos constantes de hoy. A principios del año pasado eran 10 millones de personas. Esa cantidad de gente empezó a aumentar durante la primera mitad del año pasado, luego cayó, pero a partir de esa caída de mitad del año pasado no paró de subir. Y hoy son 12 millones de personas, o sea, más de un tercio de la población adulta argentina, los que están endeudados por más de 200.000 pesos. O sea, los que tienen la tarjeta pagando el mínimo, los que están bicicleteando un pago con el otro, cubriendo un préstamo con el otro. ¿Te suena esa realidad? Yo estoy seguro que sí. Estas son estadísticas, pero es la realidad de un montón de gente. Bueno,
La deuda es un problema para cada una de esas personas, pero la más problemática para el país, para todos nosotros como comunidad, es otra. Es la que tomó Caputo, es la que engrosó Milei desde que arrancó su gobierno y es la que se apila con vencimientos impagables de acá a los próximos 10 años. Estos son los vencimientos con el Fondo Monetario compilados por Mate, por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, desde acá hasta 2035. Verán ustedes que ya en 2025, en lo que queda de 2025, hay que pagar intereses por cerca de 2.000 millones de dólares, que el año que viene hay que pagarle unos 5.000 entre capital e intereses, que son 8.000 en 2027, 10.000 en 2028, 11.000 en 2029, casi 12.000 millones de dólares en 2030, otros 10.000 y pico en 2031, en fin. Una deuda no solo impagable, sino infinita, ¿no? Y muy concentrada en un acreedor privilegiado, como el Fondo Monetario, al cual nunca los gobiernos le han logrado hacer ninguna quita de capital, y que ahora puede sumar, además de ese acreedor privilegiado, a su principal accionista, que es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué renegociación posible hay? ¿Hasta qué punto nos maniata esto por años o por décadas? Bueno, habrá que ver, en todo caso, cómo enfrenta esta realidad el próximo gobierno, porque esto es parte de la reconstrucción que deberá encarar quien venga después del panic show que hoy tuvo escena en el Movistar Arena. Los dueños se dan cuenta de que Milei se derrite y empiezan a escapársele, obviamente. Gente que en un principio no creía mucho en él, gente que después pasó a sobreestimarlo, a considerarlo poco menos que un mesías. Me refiero a los dueños de las principales 50 fortunas del país que en su mayoría comparten ideología liberal con Milei, comparten ideología liberal con Macri y que creyeron ver en el hombre de la motosierra la oportunidad para resetear la economía argentina, para dejar atrás una larga etapa que ellos consideran oprobiosa de nuestro país, mayoritariamente gobiernos democráticos. Claro, uno que marcó ese pulso hace unos 10 días fue Eduardo Costantini, el dueño de Consultatio, desarrolladora de Nordelta, de muchos de los grandes edificios de las torres del centro porteño, hombre que se acaba de quedar con el predio enfrente del Regimiento de Granaderos a Caballo, el predio ese que ocupa hoy un supermercado y un centro de venta de artículos para el hogar, pero donde probablemente termine haciendo un complejo bien coqueto, en las torres, las tierras más cotizadas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Eduardo Costantini sorprendió cuando dijo esto. Mencionaste a Axel Kicillof. ¿Crees que es un gobernante honesto? Yo creo que es honesto él. Y que es algo excepcional. O sea, lo que debería ser normal se convierte en extraordinario, ¿viste? ¿Nunca te llamó el presidente Milei? No, tampoco me tiene por qué llamarme a mí, digo, pero no tuve la oportunidad de hablar con él, pero si tuviera que decir de él, yo creo que es una persona muy extremista en su ideología, es un libertario, o sea, es una extrema derecha totalmente radicalizada. Kicillof es honesto y eso es algo infrecuente. Milei es de una derecha extrema, no tengo diálogo con él, dice Eduardo Costantini, y no es el único. Javier Madanes también sorprendió hace una semana cuando abrió al gobernador de Córdoba, a Yarlora, al de Santa Fe, a Puyaro, a varios más de estos de Provincias Unidas, del intento de reflotar la Avenida del Medio, su planta, la planta de Aluar en Puerto Madryn. Un hombre, hay que decir, que no apoyó nunca a Milei, que marcó sus diferencias bien temprano, pero que también tiene una voz potente dentro del establishment, directamente haciendo campaña con la oposición.
Pero el que más sorprendió es otro. Ojo, va a haber más, ¿eh? Mañana, por ejemplo, hay un evento de la Fundación Proteger, la Convención Protextil, que sí representa uno de los sectores más dañados por esta política económica, directamente con Axel Kicillof y con Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, que oficia de anfitrión. Ahí está Galfión, el presidente de la Fundación Proteger. Todos los invitados son de todo el arco político, menos el oficialismo. Hoy les pregunté, ¿qué pasa? ¿No va nadie del gobierno? Bueno, tampoco es que queríamos escucharlo ni nuestros afiliados. Dicen en Proteger que se sienten muy agredidos por la cantidad de cierres que está habiendo de empresas confeccionistas, de hilanderías y demás. Claro, hay un triángulo, yo no sé si de hierro, cómo llamarlo, porque son empresarios muy diversificados en sus sectores, un triángulo que sostuvo a Milei como nadie en el gran empresariado. Uno es el que lo crió desde chiquito, ¿no? Que lo tuvo como empleado más de 15 años, que es Eduardo Ornequian, el dueño de los aeropuertos, el zar de Aeropuertos Argentina 2000. Otro es Eduardo Elstein, que lo cobijó en su hotel durante medio 2023, que lo tuvo ahí en el Hotel Sheraton Libertador, mientras lo adoctrinaban distintos entrenadores que venían a acercársele a un Milei en el cual al principio no confiaba el establishment. Y el otro es Paolo Rocca. Y la palabra de Paolo Rocca retumbó fuerte en estas últimas horas porque el martes pasado, de incógnito, apareció en la Facultad de Ingeniería. Le respondió preguntas a unos 200 alumnos, obviamente muy sorprendidos por la presencia del segundo tipo más rico de la Argentina, pero se despachó con un par de definiciones en las cuales tomó distancia fatalmente de Milei. Ahí se lo ve a Rocca sentado en el piso como cualquier estudiante en un teórico, pero las declaraciones que hizo ahí son todo un síntoma de su alejamiento. Yo creo que un país necesita visión de desarrollo industrial. También necesita empatía con el trabajo que hacen muchas pequeñas y medianas empresas. Cerraron 15.000 con Milei. Que hoy son nuestros proveedores o nuestros clientes y que también tienen que transformar sus empresas, modernizar, introducir tecnología avanzada. Ahora, para poder fortalecer una estructura industrial hace falta diálogo, hace falta un entendimiento. De vuelta, dos cosas que no tiene Milei, ni política industrial, ni diálogo y entendimiento con ningún sector. Y fíjense esta, además del simbolismo de estar en una universidad pública, Rocca dijo: Techint es un talento que tiene sus raíces en la Argentina. No es que lo construimos con marcianos. Lo construimos a partir de jóvenes como todos ustedes que se han formado, que han encarado su desafío, profesionales con una tenacidad extraordinaria. Cada año mucha gente de la UBA, que es una fuente de talento. Bueno, la UBA, como todas las universidades públicas, está en pie de lucha para poder seguir dando estos teóricos, para poder seguir funcionando. Esto es algo que hasta ahora ningún empresario grande de este tamaño había reivindicado. Ahora, a no confundirse, es el mismo Rocca que en agosto del año pasado, en una convención de petroleros en Houston, decía: Argentina se encuentra en una situación muy difícil. En lo personal, creo que el programa será exitoso. La Argentina necesita esto. Es muy importante para abrir nuevas oportunidades. Y luego, probablemente fuimos demasiado optimistas con Milei al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo, pero tenemos mucha esperanza en el nuevo presidente. Tal vez estamos, lean esto, escuchen esto, tal vez estamos frente al inicio de un nuevo ciclo para el país. Cuando empezó este gobierno era más optimista todavía Rocca, era más mileísta todavía. Esto que les voy a leer es lo que dijo en un encuentro que no se televisó, que no fue abierto al público, pero que yo recojo en mi libro porque tengo la grabación. Fue ante más de un centenar de ingenieros y de jerárquicos de Techint que Paolo Rocca reúne todos los fines de año para las fiestas. Él en aquel momento dijo esto: se dio un proceso democrático, transparente, que refleja el cansancio y el hartazgo de la sociedad con una situación económica insostenible, con una degradación institucional que afecta a todas las áreas del quehacer público, una hipertrofia del Estado que ha tenido injerencia en toda la estructura privada, no solo negocios, sino también personas. Y sigue:
Yo personalmente comparto la esperanza que este cambio está generando. No sabemos si tendremos la capacidad de trabajar para que esto sea una vuelta a una senda de desarrollo sostenible en el tiempo, pero sabemos que lo que había no se podía sostener. Y ese fue el mensaje que llegó de todo el país. En este contexto tenemos que comprometer, y vean bien esto, la capacidad y la fuerza del grupo, de todos nosotros, para trabajar para que esto sea un cambio exitoso. El país que quieren los dueños es el país que prometió y que empezó a moldear Milei a lo bruto con la motosierra. Pero los dueños se dieron cuenta en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires que Milei se derrite. Lo ratifican cada vez que intenta aparecer en público y lo corren, como en la ciudad de Santa Fe. Ahora huyen de un Milei derretido y tratan de erigir una oposición que les resulte cómoda. Difícilmente puedan digitarlo con tanta precisión, porque lo que está ocurriendo en este momento en la política argentina es un terremoto. Y en los terremotos ni siquiera los dueños pisan sobre seguro.